continuar con los compuestos oxigenados y en este caso vamos a hablar de los aldehídos. Los aldehídos son una cadena de carbonos con un grupo carbonilo. La diferencia con las cetonas es que los aldehídos se encuentran en el primer o en el último carbono de la cadena principal. En la cadena de carbonos, en uno de los carbonos terminales, es decir, el que está al principio o el que está al final, vamos a sustituir dos hidrógenos por un oxígeno que ocupa dos valencias. La manera más común de ponerlo es la siguiente. De esta manera, el carbono terminal, este de aquí, tiene un grupo carbonilo, por lo tanto es el aldehído. Lo podemos poner de manera más compacta. Para nombrarlo, cogeremos la cadena principal como la cadena con más aldehídos posibles. En este caso, la única cadena que tenemos. Dado que tiene 4 carbonos, usaremos el prefijo correspondiente y lo nombramos como si no hubiese aldehído. Es decir, como todos los enlaces son simples, podemos nombrarlo como butano. Le quitamos la última O y añadimos la terminación propia de los aldehídos, que es AL. De tal manera que tenemos el butanal. En el caso de tener un aldehído al principio, en el primer carbono, y otro aldehído al final, en el último carbono, en este caso, la cadena principal tendrá dos aldehídos. Para nombrarlo, utilizaremos el mismo prefijo, lo nombraremos como si no hubiese ningún aldehído, y dado que tiene dos aldehídos, utilizaremos el prefijo di y el sufijo de los aldehídos, al, butano-dial. Podemos observar en la fórmula desarrollada que cuando tenemos un aldehído que solo puede estar en los grupos terminales, el aldehído ya ocupa 3 valencias. Dado que se unirá con otra valencia al siguiente carbono, no puede tener ningún hidrógeno. En este caso tenemos el aldehído en el primer carbono y en el último. No hace falta poner localizadores, ya que si no hay localizador sabemos que el aldehído está en el carbono 1 y si hay dos aldehídos estará en el primero y en el último. Vamos a ver algunos ejemplos. Podemos observar aquí que tenemos nuestra cadena principal con 3 carbonos y en el carbono 1 tenemos el aldehído. Por lo tanto, al numerar la cadena principal, el aldehído tiene que tener el número más bajo posible. Esos serán los localizadores de los carbonos y observamos que tenemos una insaturación en nuestra cadena principal, que está entre el carbono 2 y el carbono 3. Para nombrarlo, dado que tenemos 3 carbonos, utilizamos el prefijo prop y lo nombramos como si no hubiese aldehído, sería un propeno. Pero como tenemos el aldehído, le añadimos la terminación al, propenal. No hace falta añadir localizador al aldehído porque tiene que estar en el carbono 1. Y en este caso, la terminación en corresponde con la insaturación, en enlace doble, que debería tener un localizador. Pero, para este caso particular, el enlace doble únicamente puede estar aquí, ya que si estuviese entre el carbono 1 y el carbono 2, el carbono 1 debería tener 3 valencias ocupadas por el aldehído y 2 por el enlace doble, lo que harían 5 valencias. Por lo tanto, sería imposible. Dado que la única posición posible para el enlace doble, para la insaturación, es entre el carbono 2 y el carbono 3, no hace falta que pongamos el localizador. Vemos otro ejemplo. Y en este caso vamos a coger la cadena principal como la cadena con más aldehídos, es decir, esta cadena de aquí, que es la única que tenemos. Recordamos que las cadenas principales tienen que ser de carbonos, es decir, este oxígeno no puede formar parte de la cadena principal. Observamos que en esta cadena tenemos un aldehído en el primer carbono, por lo tanto, a la hora de enumerarlos, tenemos que poner que ese carbono va a ser el carbono 1. Y observamos que tenemos una insaturación entre el carbono 2 y 3 y un oxígeno enlazando con enlace doble al carbono en el carbono 4. Esto es una cetona. Dado que tenemos un aldehído y una cetona, tenemos que pensar en cuál es el que tiene más preferencia. En este caso, los aldehídos tienen prioridad sobre las cetonas. Por lo tanto, la cetona pasa a nombrarse con el prefijo oxo. Dado que está en el carbono 4, hay que tener el localizador de la cetona, sería el 4-oxo y ahora nombramos la cadena principal. Pero en la cadena principal tenemos la insaturación. 5 carbonos con una insaturación en el carbono 2 sería el 2-penteno. Y terminamos la cadena con la terminación de los aldehídos. Sustituimos esa O del penteno por AL, pentenal. De tal manera que nuestra cadena sería el 4-oxo-2-pentenal. Pasamos a otro ejemplo y en este caso tenemos una cadena con 6 carbonos. Tengo que escoger la cadena principal como la cadena con el grupo más prioritario. En este caso, el aldehído. Por lo tanto, mi cadena principal podrá ser o esta que está en horizontal o esta de aquí. Por lo tanto, vamos a pasar a lo siguiente que tiene más prioridad, que es la cetona. En este caso tenemos 2 cetonas, pero en mis 2 opciones también tengo las 2 cetonas incluidas. Así que voy a pasar a lo siguiente que tiene más prioridad, que en este caso son los radicales. Dado que las 2 cadenas son igual de largas, tengo que coger la cadena que tenga los radicales más sencillos. De esta manera mi cadena principal será esta de aquí, en el que tendré un radical de carbonos, un metil, y 2 radicales que son halógenos, el cloro y el flúor. Además tendré 2 cetonas y un aldehído. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es numerar mi cadena principal.
de tal manera que el grupo más prioritario tenga el número más pequeño posible. En este caso empezaré por el carbono del aldehído. Tendré 6 carbonos y el carbono 1 estará al aldehído. Lo que voy a hacer ahora es nombrar los radicales. En el carbono 3 tengo el cloro, por lo tanto es 3-cloro. En el carbono 5 tengo un metil y en el carbono 6 un flúor. Para nombrar el compuesto tengo que ordenar los radicales de manera alfabética. Y a continuación voy a nombrar la cadena principal. En la cadena principal tengo 2 cetonas, en el carbono 2 y en el carbono 4, y un aldehído en el carbono 1. Por lo tanto, tengo que escoger cuál es el que tiene más prioridad, en este caso el aldehído. Por lo tanto, para nombrar las cetonas, lo que tengo que hacer es utilizar el prefijo oxo. Pongo los localizadores, el 2 y el 4, y utilizo el prefijo oxo, pero anteponiendo el prefijo di, porque hay 2 cetonas. Por lo tanto, será dioxo. Y a continuación nombro la cadena principal. Dado que tengo 6 carbonos con enlaces simples, sería un hexano, pero le quito la O del final y añado la terminación de los aldehídos, hexanal. Por lo tanto, este compuesto sería el 3-cloro-6-fluor 5-metil 2,4-dioxohexanal. Vamos a pasar ahora a hacer lo contrario, formular un compuesto del que me dan el nombre. Vamos a empezar por uno sencillo, como el propanodial. Directamente tengo la cadena principal en el que el prefijo es prop. Por lo tanto, eso se corresponde a 3 carbonos. Como lo siguiente que tengo es un propano, quiere decir que todos los enlaces entre carbonos son enlaces simples. Y termino la cadena principal con dial. La terminación AL significa que tengo aldehídos. Y como delante tengo un di, quiere decir que tengo 2 aldehídos. Uno en el carbono 1 y otro en el último carbono. Para terminar de poner la fórmula, relleno los hidrógenos. El primer carbono tiene 3 valencias ocupadas por el aldehído y otra por el enlace al carbono. Por lo tanto, ya tiene sus 4 valencias ocupadas, lo mismo que el último carbono. Sin embargo, el carbono intermedio tiene solo 2 valencias ocupadas por los enlaces a los carbonos, así que añado 2 hidrógenos. Pasamos al último ejemplo, que tengo 3-hidroxi, 2-metoxi, 4-pentinal. Lo primero que hago, como siempre, es fijarme en la cadena principal. En este caso, esta de aquí. Pent significa que tengo 5 carbonos, por lo tanto voy a añadir los 5 carbonos. Y en el carbono 4 me fijo que es pentín. Este IN significa que tengo un enlace triple. Y el localizador de ese enlace triple es el carbono 4. Por lo tanto, ahí tenemos un enlace triple. Como acaba en AL, quiere decir que tengo un aldehído en el carbono 1. Y a continuación me fijo en lo que hay delante. 3-hidroxi, 2-metoxi. Empiezo por el 2-metoxi, quiere decir que en el carbono 2 tengo un éter. Oxi significa éter, un oxígeno, que hace de puente entre un metil y la cadena principal. Dado que estoy en el carbono 2, quiere decir que en ese carbono tendré un enlace al oxígeno que está enlazado a un metil, CH3. Ese sería el 2-metoxi. Y en el carbono 3 tengo el prefijo hidroxi. Por lo tanto, tengo que añadir un alcohol. Hidroxi significa que tengo un alcohol, OH. Ya que no es el grupo principal, se utiliza hidroxi. El resto de enlaces entre carbonos no me dicen nada, por lo tanto, son simples. Y lo que tengo que hacer ahora es rellenar los hidrógenos. En el primer carbono, que tengo el aldehído, ya ocupa 3 valencias, más la que tiene del enlace al carbono son las 4. El segundo carbono tiene 3 valencias ocupadas, 2 a los carbonos y otro al oxígeno, por lo tanto me falta un hidrógeno, lo mismo que en el siguiente carbono. El cuarto carbono tiene 3 valencias ocupadas con el enlace triple y otra al carbono anterior, por lo tanto no tiene ningún hidrógeno. Y el último carbono, que tiene 3 valencias ocupadas con el enlace triple, le tengo que añadir otro hidrógeno más. Y este sería el compuesto 3-hidroxi, 2-metoxi, 4-pentinal. Por último, vamos a ver qué pasa cuando el aldehído no es el compuesto con más prioridad. Dado que lo único que tiene más prioridad que los aldehídos son los ácidos, vamos a hacer un ejemplo con un ácido. En este caso tengo una cadena principal en la que tengo 2 ácidos, uno al principio y otro al final. Además tengo un radical en la que un oxígeno hace de puente entre la cadena principal y el radical. Tengo también un radical que es un aldehído y otro radical más simple que es un metil. Para nombrarlo, empiezo como siempre con los ácidos, con la palabra ácido, y a continuación voy a nombrar los radicales. Para ello, lo primero que tengo que hacer es numerar la cadena principal, de tal manera que los ácidos tengan el número más bajo posible. Dado que los ácidos están en el primero y en el último de los carbonos, tengo que pasar a lo siguiente que tiene más prioridad, en este caso el aldehído. Por lo tanto, el carbono 1 va a ser este de aquí y tendré esta numeración. Por lo tanto, en el carbono 4 tengo el radical 4-metoxi, en el carbono 2 tengo un metil y en el carbono 3 tengo el aldehído haciendo de radical,
En este caso, cuando un aldehído no es la cadena principal, no es el grupo con más prioridad, se utiliza el prefijo formil. Además, me tengo que fijar que en la cadena principal tengo una insaturación, un enlace doble entre el carbono 5 y el 6. Así que voy a ordenar los radicales en orden alfabético y a continuación nombro la cadena principal teniendo en cuenta la insaturación. En este caso, en el carbono 5 tengo un enlace doble. Dado que la cadena principal son 5 carbonos, utilizo el prefijo ep y sería un hepteno, 5-hepteno. Y termino con la terminación de los ácidos, que es oico. Dado que hay dos ácidos, le tengo que añadir el prefijo di, por lo tanto sería hepteno dioico. Los ácidos no hacen falta ponerle localizador porque siempre están en el primero y en el último. Y con esto tendría terminada la explicación de los aldehídos.